Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor y luego entonamos una alabanza para adorar el nombre de Jesús. La presencia de Dios está en este lugar. Sigamos orando, mi hermano, por todas estas necesidades y por estas familias que están atravesando momentos difíciles. Estamos allí, Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Vamos a leer, hermanos, de la manera acostumbrada en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, el mensaje a Pérgamo. Verso 12, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Fuerte, mi hermano, el 13. Verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ustedes el 15. Verso 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todos el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Con la ayuda de Dios y a través de la dirección de su Espíritu, hablarles con el título Pérgamo y la iglesia de hoy. Pérgamo y la iglesia de hoy. Las 7 iglesias descritas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son literalmente 7 congregaciones, 7 iglesias que existían en el tiempo en que Juan el apóstol estaba escribiendo el Apocalipsis. Hay algo, hermanos, que me inquietó mucho acerca del estudio de Pérgamo. La verdad que, bueno, han habido tal vez muchas, tal vez pocas, no sé, depende mucho de el tiempo que llevemos caminando con el Señor. Se habla poco de los mensajes a estas 7 iglesias. Recuerdo que en alguna ocasión uno de los pastores que nos administraba dio una enseñanza sobre todas las 7 iglesias, pero llegué a Pérgamo porque estaba observando algunos documentales, algunos videos, en donde se hablaba de esta ciudad, la ciudad de Pérgamo, una ciudad antigua. Ya les voy a dar un poco más de contexto. Y recordé que la Biblia habla de Pérgamo. Y empezó Dios a guiarme y a profundizar un poco en el mensaje a esta iglesia y en todo ese contexto y ese contenido. Porque lo que la palabra del Señor dice, y yo no sé si usted vaya a decir amén, pero todo lo que la palabra de Dios dice es veraz, es verdad. Todo, absolutamente todo, mi hermano. Recuerde lo que ella misma dice, que pasará el cielo y pasará la tierra. Todo esto que vemos, hermano, va a pasar. Pero el Señor dice, pero mis palabras no pasarán. Generaciones van a ir, generaciones van a venir, pero la palabra de Dios ha de permanecer. Y la palabra de Dios habla sobre Pérgamo. Y los mensajes a estas 7 iglesias traen múltiples enseñanzas. Aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también hay un significado espiritual para la iglesia de hoy, para los creyentes de hoy.
Por eso titulé la enseñanza Pérgamo y la iglesia de hoy. Pérgamo vivió muchos contextos que nos pueden enseñar también situaciones, comportamientos, acciones, actitudes de nuestro día a día. El objetivo de las cartas a estas iglesias era comunicarse con ellas y suplir las necesidades de ese entonces. Esas cartas fueron enviadas con el propósito de ayudar, de soportar, de dar herramientas, de guiar a las congregaciones de ese tiempo para lidiar con las circunstancias y las dificultades del día a día. El propósito segundo es revelar 7 diferentes tipos de iglesias a través de la historia e instruirnos en la verdad. Hay un tercer propósito posible por el cual se escriben estos mensajes a las 7 iglesias, y es usarlas para visualizar 7 periodos distintos de la iglesia a través de la historia. Esto, digamos que ha sido una de las hipótesis, pero ha tenido algunos que se han, digamos, confrontado a esto, porque dice que las situaciones de la iglesia pueden ser las mismas a través de los tiempos. Es decir, lo que se vivió allá en las iglesias lo podemos vivir hoy en nuestro día a día. Cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, se encontraba desterrado en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Usted y yo hemos oído del tema, y es que él se hallaba, hermano, desplazado, desterrado hacia esta isla de Patmos, la cual era una isla muy pequeña de aproximadamente 35 kilómetros cuadrados, que oficiaba o servía como cárcel. Esta isla de Patmos servía como cárcel, y allá estaba Juan. Y fue allá donde escribió el Apocalipsis, donde Dios le inspiró, donde Dios le entregó la revelación y donde va el contenido de los mensajes a las 7 iglesias. Actualmente la isla de Patmos pertenece al país de Grecia. Esa isla está en la actualidad y hace parte de Grecia. Juan recibió la revelación del Señor para las 7 iglesias que estaban en Asia, las cuales son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ojalá usted se dé una pasadita por ahí, capítulo 2, capítulo 3, allí en su devocional personal, y lea estos mensajes que son demasiado instructivos y tienen muchas enseñanzas para nosotros. Es importante saber que el Asia de la época no es la misma zona geográfica de la actualidad. Es decir, no es el Asia de hoy. No es allá donde está tal vez los países como China, como Japón, todos ellos. No, era un Asia distinto. Era un Asia en donde la provincia romana llevaba ese mismo nombre. Asia era una provincia de Roma y estaba ubicada en la zona que actualmente corresponde a Turquía. Es decir, Pérgamo y todas esas iglesias, Éfeso, Esmirna, Tiatira, la Odisea, todas ellas se encuentran geográficamente, en la actualidad están sus restos en lo que hoy es el país de Turquía. Turquía tiene una parte de Asia y una parte de Europa. Es de los pocos países que hace parte de 2 continentes. El mensaje de Dios para su iglesia está resumido en estos 20 versículos, y los 7 ángeles y los 7 candeleros, se utiliza, mi hermano, este término 7, este número 7, que hace alusión a algo completo. El 7 es el número que indica, además de perfección, plenitud. Es decir, en estas 7 iglesias está el mensaje completo para la iglesia del Señor. Aparecen allí depositadas todas las enseñanzas y toda la dotación que usted y yo, aún en la actualidad, podemos recibir como iglesia de Dios. Dele una alabanza al Señor, por favor. Hablemos de la ciudad de Pérgamo. Pérgamo
era la ciudad capital de la provincia de Roma. Normalmente las ciudades capitales son las más grandes, las de mayor comercio, las de más población. Pérgamo era la capital, por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. En las capitales normalmente es donde aparecen los cancilleres, es donde está todo el gabinete de gobierno, es donde están las embajadas. Las capitales son ciudades muy importantes y de mucha influencia desde lo administrativo. Pérgamo era la capital de ese antiguo Asia, de esa antigua provincia romana. Algunos de los reyes que eran los que gobernaban Pérgamo tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad a la altura de Atenas. Es decir, querían hacer de Pérgamo una acrópolis, una gran ciudad, en donde probablemente hubiese un poder, una autoridad, una superioridad a la que había en Atenas, la cual era la capital del conocimiento. Atenas era allí donde surgían los grandes filósofos, donde surgía la sabiduría, el conocimiento. Y Pérgamo quería competir con Atenas. Esa era la visión de sus reyes. Y en alguna medida, según la historia, consiguieron ser una gran ciudad. Entre sus muchos edificios en Pérgamo sobresalía una gran biblioteca. Había en Pérgamo una biblioteca que competía con la de Alejandría y se dice que contaba con más de 200,000 rollos de pergamino. Recordemos que para la época la biblioteca no era como las de ahora, que ya tenemos libros ordenados y organizados. No, se escribían los textos en papiros y en pergaminos. Y mire que hay un dato bien importante allí. La palabra pergamino proviene de Pérgamo, de esta ciudad. Porque fue en esta ciudad en donde surgió la idea de pasar de los papiros. Los papiros eran grandes hojas de un árbol que se llamaba papiro, en donde ellos escribían los textos. Y allí buscaban conservarlos y guardarlos. Pero al ser una hoja, probablemente no tenían una gran durabilidad. Pero allí en Pérgamo lo que hicieron fue desechar los papiros y crear un nuevo método de escritura que fue los pergaminos. ¿Y qué eran los pergaminos? Los pergaminos eran grandes rollos que se hacían con pieles de animales, pieles de ovejas, pieles de bueyes, y allí escribían, y esto generaba una mayor durabilidad en el tiempo. Mira que esa gente era muy inteligente, era una gran civilización, y poseían allí más de 200,000 pergaminos. Es decir, había conocimiento, habían grandes libros allí que todo mundo probablemente en la época iba a buscar. Todos los que estudiaban, todos los que querían aprender, llegaban a la gran biblioteca de Pérgamo. Alguien que le dé una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Otro imponente edificio que había dentro de la ciudad de Pérgamo era el gran altar de Zeus, del dios Zeus. Este altar tenía una superficie aproximada de 36 por 34 metros. Un altar grande. Ya puede usted más o menos dimensionar, 36 por 34 metros. Fue levantado por uno de los gobernantes llamado Eumenes II y se caracteriza por unas enormes escalinatas. Habían unas escaleras largas, muy bonitas, elaboradas en piedra en este altar de Zeus. Es decir, Pérgamo era una ciudad muy bonita, una ciudad con una arquitectura especial, pero en medio de ella había un gran altar, este altar del que le hablo, y era un altar de adoración a un dios pagano llamado Zeus. Por otra parte, tenía unas sólidas columnas y un gran friso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Había, hermano, imágenes grabadas en ese altar y todo apuntando a una mitología, y se dice que lo que ellos buscaban representar era la lucha entre los dioses y los gigantes. Ya usted se puede entonces hacer a la idea
de que la ciudad de Pérgamo era una ciudad idólatra, era una ciudad pagana, que tenía cantidades de dioses y que tenía levantado, erigido un gran altar a este dios llamado Zeus. Una parte de este altar fue reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Pérgamo era centro del culto al emperador, es decir, se adoraba al emperador, se veneraba, se reconocía. Siempre que el emperador llegaba, todos se postraban y hacían una venia reconociendo que él era la máxima autoridad. Y en una época tan temprana como en el año 29 antes de Cristo, ya tenía además un templo dedicado a Roma y al César, Es decir, hermano, hay grandes objetos de culto en Pérgamo. Adoran a cantidades de dioses, adoran a Zeus, adoran al emperador y ahora adoran a Augusto César, que era el gobernador de Roma. Por otra parte, a las afueras de la ciudad de Pérgamo se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, quien era conocido como el dios de la medicina. Hermano, váyase ilustrando en esta introducción porque de seguro que hay allí, hermano, mucho por aprender. Esta gente era una gente que podía creer en todo menos en el Dios verdadero. Depositaban su confianza en cualquier deidad menos en Dios. Y allí en medio de ese lugar Dios estableció una iglesia suya, una iglesia que predica la verdad. Este templo curativo era consagrado, mi hermano, a la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados. Y el de Pérgamo era muy famoso y reconocido en el mundo antiguo. Hacían grandes viajes, grandes expediciones para llegar a este templo curativo llamado ubicado en Pérgamo. Las técnicas que se usaban para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y en la superstición. Mire todo lo que se mueve allí: idolatría, magia, superstición, aparente sanidad. Grandes templos, adoración a Zeus, adoración al emperador y reconocimiento a este dios llamado Asclepio, a quien conocían como el dios de la medicina. Podemos decir entonces que Pérgamo era una ciudad epicentro de ciencia, arte y cultura. Una gran ciudad de la antigüedad. Y en cuanto a la iglesia, porque mi hermano, quiero hacer ese profundo énfasis. Hay una gran maldad allí. Hay pecado, hay idolatría, hay adoración a dioses paganos, hay libertinaje. Pero en medio de ese lugar Dios tiene una iglesia. Dios ha establecido un hombre para que enseñe la palabra de Dios. Dios ha llamado un pueblo para que se reúna. Y aunque en medio de ellos se adoren a cantidad de hombres, hay también unos pocos que adoran al Dios verdadero, que invocan su nombre. Porque recuerde lo que la palabra del Señor dice, que donde abunda el pecado, es decir, donde hay gran maldad, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios. Dele ese aplauso al Señor, por favor. Esta iglesia de Pérgamo, mi hermano, es probable, aunque la Biblia no relata con exactitud, que fuera producto del trabajo de Pablo y de sus colaboradores mientras estuvo en Éfeso. Éfeso estaba ahí cerquita, como a unos 20 minutos. Están cerca, están casi todas esas ciudades ubicadas en un mismo radio, en un mismo lugar, en un mismo diámetro. Y probablemente cuando Pablo fue a predicar a Éfeso, pasó por Pérgamo y allí quedó establecida la iglesia del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 12, vamos a leerlo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Quién escribe la carta? ¿Quién la remite? Tenemos que decir, mi hermano, que como el resto de las cartas es el Señor Jesucristo el que le está escribiendo un mensaje a su iglesia. Es Jesús el que habla, es el Señor.
el que está entregándole un mensaje a esa iglesia ubicada en Pérgamo. En este caso, la frase usada es muy enfática y lo que está queriendo decir es el que tiene la espada aguda de dos filos. Y usted y yo sabemos que la espada aguda de dos filos es la palabra de Dios. El que está hablando es el Señor y lo está haciendo con su palabra. Y lo está haciendo, mi hermano, en este caso con el deseo de animar a su iglesia en medio de ese contexto, pero también, hermano, como toda espada corta, ¿sí o no? El Señor lo que le quiere decir es que además de animarlos, también los va a cortar. La espada corta, la espada divide, la espada separa. Y el libro de Hebreos se refiere a esto y nos dice, mi hermano, que esta palabra de Dios, que este mensaje de Dios que usted y yo oímos de manera recurrente es una espada que en algún momento nos va a confrontar, que en algún momento va a llegar y va a golpear, va a herir y probablemente nos produzca a algunos de nosotros dolor, pero en medio de ese cortar y producir dolor también nos sana, también nos afirma, también nos reconforta y nos ayuda a seguir adelante porque es la palabra de Dios. Entonces Dios le habla a su iglesia. ¿Y cómo empieza hablándole Cristo, el Señor, a su iglesia? Capítulo 2, verso 13. No sé si los hermanos de Decon me ayudan, por favor, para que lo leamos todos. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 13. Ayúdenme a leer. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué está diciendo el Señor? Él empieza diciéndole: yo conozco tus obras. Dios está diciendo: yo sé lo que haces, yo sé cómo vives, yo sé cómo te comportas. Lo primero que el Señor hace, hermano, es animar a su iglesia diciéndole: yo sé lo que hace. Hermano, y yo no sé si el Señor en esta mañana nos dijera a nosotros: yo conozco tus obras. ¿Qué pueda producir eso en nosotros? Si pueda producir alivio o paz, o si por el contrario nos asuste. Yo no sé cómo lo podamos tomar. Que Dios venga y nos diga: conozco tus obras. Sé lo que haces a la luz, pero también sé lo que haces a la oscuridad. Sé y veo lo que haces cuando estás acompañado, pero también puedo ver lo que haces cuando estás allá solo. Dios en esta mañana viene también, así como le dijo a la iglesia en Pérgamo: yo conozco tus obras. Iglesia de Manuela Beltrán, yo conozco tus obras. Ya tú decides si eso te anima o si eso te confronta en esta mañana. Y lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien dónde mora esta iglesia. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que allí se menciona que estaba el trono de Satanás. ¡Qué duro eso! Una iglesia en donde también está el trono de Satanás. Un tremendo desafío para la iglesia. Pero qué bueno que en esta mañana podamos entender, mi hermano, lo que la palabra del Señor dice. Y la palabra del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Aunque Satanás esté al lado, aunque Satanás tenga trono, la iglesia tiene que ir triunfante. Y el que tiene que tener miedo no es la iglesia, el que tiene que temer es Satanás, porque allí habita la presencia del Dios que es dueño de la iglesia. Aleluya. Y es particular entender que en el texto no solamente dice que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que tenía el trono allí. O sea, era su centro de operaciones. Y yo no sé, mi hermano, si alguno de nosotros nos hayamos visto inmersos en un contexto así, en donde Satanás muy cerca tenga un centro de operaciones, en donde el enemigo active y despliegue toda su maldad y nosotros estemos allí, o cerca, o a un lado,
Hermano, y viene a mi memoria en esta mañana que Dios nos ha permitido vivir algunas experiencias. Y en esas experiencias todas han sido para una enseñanza, para un aprendizaje profundo. Con algunos lo hemos socializado, lo hemos hablado. Y uno dice desde su expresar, desde su léxico, que a veces son casualidades y que dio la casualidad, pero en cuanto uno puede discernir desde lo espiritual, uno puede entender que no son casualidades, sino que Dios ha permitido en su perfecto plan muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y recuerdo que recién casados con mi esposa, y durante el tiempo que el Señor por su gracia nos ha permitido disfrutar de nuestro matrimonio, a donde quiera que vamos a vivir, siempre hay entes espirituales del mal en el entorno. Recuerdo el primer lugar donde nosotros vivimos, recién casaditos, un apartaestudio muy pequeño, y el señor del segundo piso a las madrugadas hacía cualquier cantidad de rituales, invocaba cualquier cantidad de demonios, y era prácticamente el enemigo arriba de nosotros. Tenía Satanás un centro de operaciones y habían discusiones y habían, mi hermano, un operario, un accionar fuerte de Satanás, pero allí nos tenía nosotros Dios. Allí nos había puesto, y a veces, mi hermano, usted y yo pensamos o preguntamos el por qué. Y lo tomamos más bien como algo injusto, como algo inadecuado, cuando en realidad lo que Dios quiere demostrar es que el poder que usted y yo hemos recibido es mucho más grande y trasciende mucho más allá que el poder de Satanás. Nos fuimos a la segunda vivienda, al segundo lugar donde el Señor nos dio la oportunidad de vivir, y empezamos a tener, hermano, grandes dificultades para dormir, pesadillas, ruidos, manifestaciones extrañas. Se nos robaba la paz, nos movían cosas, y empezamos a orar al Señor, y luego nos dimos cuenta que otra vez vivíamos en un segundo piso. En el tercer piso se movía también una jovencita, ella era muy joven, que también se movía con el ocultismo, con la brujería y con cantidades de cosas. Y vuelve uno a preguntarse, otra vez, Señor. Pero qué bueno entender, mi hermano, en esta mañana, que a donde el Señor nos ponga, la luz somos nosotros. Y recuerde lo que dice la palabra del Señor, que la luz alumbra sobre la oscuridad, sobre las densas tinieblas. Y empezamos a orar, hermano, a ayunar, a preguntarle al Señor el porqué de todo eso, y resulta que Dios nos estaba formando, nos estaba capacitando, nos estaba enseñando cómo es que se batalla, cómo es que se pelea espiritualmente. Y a pesar de que no sabíamos de dónde provenía todo ese ambiente espiritual denso, un día íbamos bajando con mi esposa las escaleras y nos topamos ese par de jóvenes y los saludamos como se debe saludar a los vecinos, y el joven nos respondió, pero la muchacha no. Mi esposa la miró al rostro y tenía una mirada oscura. Bajamos, y en cuanto bajamos, mi esposa me dijo, esta muchacha se mueve en el ocultismo y ella es la que está haciendo todo tipo de cosas, y es la que ha venido a veces a atormentarnos y a molestarnos. Y empezamos, mi hermano, a activar las armas poderosas que Dios nos ha dado, como lo es la oración, como lo es la intercesión, como lo es el ayuno. Y ahora ya empezamos a hacerlo de manera enfocada, de manera dirigida. Y le presentamos esa situación al Señor. Y recuerdo que en mi oración el texto que yo más mencionaba era el que les acabo de decir: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y yo le decía al Señor: si usted está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, el que tiene que retroceder es el enemigo y no nosotros. Y esa fue, hermano, la posición y la postura de autoridad. Hermano, qué bueno que usted en esta mañana pueda entender que el Señor nos ha puesto encima y no debajo. Que el que está debajo de nuestros pies es Satanás, porque así lo dice la palabra del Señor, que el Señor en la cruz lo sometió, lo doblegó y lo ha puesto debajo de nuestros pies. No lo deje que se le levante, no lo deje que se le monte encima. No, hermano, usemos el poder, usemos las armas, porque la palabra del Señor lo dice, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Y empezamos a orar. Y empezamos a ayunar y le demandamos al Señor a esa muchacha. Hermano, vive el Señor, que a los 15 días me encontré a ese joven, vecino una vez más. Y vecino, ¿cómo está? Iba solo. Vecino, lo más de bien, pero aburrido porque me tengo que ir. Y yo, ¿cómo así que te tienes que ir? Dijo, sí, ya pude comprar un carro y acá no tengo dónde parquearlo, me voy con mi esposa. 2 semanas tardó nomás la oración y lo vimos desfilando con todas sus cosas y se alejaron con todos sus entes del mal, porque el Señor responde a la oración de sus hijos y porque la victoria es nuestra y el que tiene que huir es Satanás y no nosotros. Alguien en esta mañana se puede apropiar de eso, mi hermano, de que hay poder en el nombre de Jesús. De que pueden haber entes del mal que han estado a tu alrededor queriéndote atormentar y has pensado hasta irte, cambiarte de casa, cambiarte de ciudad. No, mi hermano, usa las armas poderosas en Dios, porque el que tiene que salir corriendo es Satanás. Recuerde lo que la palabra del Señor dice, que por un camino vendrán, pero por 7 saldrán huyendo. Y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Hermano, nos cambiamos de casa. Llegamos aquí al barrio de Los Naranjos y yo le dije a mi esposa, bueno, bendito el Señor, ahora sí vamos a descansar de toda esta gente del mal que a veces ni dormir dejaban. Pues mi hermano, la primera noche que llegamos, tomamos allí posesión, era la casa de mis padres, el primer piso, y esa primera noche quisimos dormir, quisimos descansar, pero tampoco pudimos. Mi esposa me cuenta que en la madrugada escuchó un ruido ahí dentro de la habitación, como que un perro gruñía, como rabioso, y era la primera noche. Es decir, esa era la bienvenida que tenían los vecinos. Pero no eran los vecinos físicos, eran los vecinos espirituales. Había una gran molestia tal vez en el enemigo, hermano, no por lo que seamos nosotros, sino por el Dios que va con nosotros. Y créame, mi hermano, que se lo digo en el nombre del Señor y con toda la humildad en el corazón, no es por nosotros, es porque Dios está con nosotros. Donde usted llegue, mi hermano, tiene que haber un impacto espiritual. El enemigo tiene que saber que el que está llegando no es cualquiera. El que está llegando es un hijo de Dios. Hermano, y esa noche empezó la bienvenida y mi esposa me dijo y empezamos a orar. Y luego, hermano, otra vez el mismo caos, las mismas situaciones, ruidos, molestias, pesadillas, presencias alrededor, el enemigo queriendo turbar, atemorizar, porque una de las armas más fuertes de Satanás es esa, meternos miedo. Él quiere, mi hermano, acobardarnos. Él quiere que nosotros nos escondamos. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como ya Dios nos venía formando, hermano, ya teníamos 2 experiencias, esa era la tercera. Yo en las primeras no les puedo negar que tenía un gran temor. Claro, uno frente al enemigo muchas veces siente que se hace pequeño, que el enemigo se agiganta cuando uno lo mira desde su humanidad, pero en cuanto nosotros entramos en la dimensión de Dios y empezamos a tomar la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, las cosas cambian. Y hermano, ya veníamos de 2 procesos y ese era el tercero, y nos dimos cuenta que ya no eran ni 1 ni 2, eran como 3 o 4 entes del mal, mujeres que practicaban brujería, hechicería, que se movían en el chamanismo y en cosas muy oscuras. Y Dios a través de su Espíritu nos permitía discernirlo, iglesia, porque el Espíritu de Dios da discernimiento. Yo no sé si alguien pueda creer que el Espíritu de Dios sigue guiando, sigue dando sabiduría. El Espíritu de Dios nos sigue enseñando cómo batallar, cómo pelear. El Espíritu de Dios nos permite identificar a nuestros enemigos para atacarlos y destruirlos. Pues hermano, otra vez la misma táctica, porque hermano, no tenemos más armas. Es la oración, es la palabra, es la humillación, es el ayuno, y eso se dio en el entorno de pandemia. Y recuerdo que Dios nos permitió por su gracia, por su misericordia, y nos inquietó y nos levantábamos con mi esposa a orar a las 3 de la mañana. Y usted sabe, hermano, los que lo han hecho, que esa hora es la hora pico.
Es la hora en que la mañana es más oscura y el enemigo se mueve a veces con más libertad. Pero Dios nos levantaba, hermano, y teníamos tremendas experiencias con Dios. El enemigo a veces venía a querernos atemorizar, pero cuando él venía a querer infundir temor y miedo, nosotros orábamos, alabábamos a Dios, lo exaltábamos y terminábamos recibiéndonos unas bendiciones con mi esposa. Y lo que el enemigo traía para debilitarnos, para infundirnos miedo, Dios lo convertía en fortaleza. Y recuerdo, hermano, que hubo un hombre que llegó a vivir justo enseguida en el tercer piso. Y llegaron así de repente. Y en cuanto vimos llegar a ese hombre, su rostro era un rostro en donde se veía el mal. Y lo primero que llegaba a nuestra mente mirándolo era invocar el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Este hombre, ¿qué es lo que hace? Mi esposa no podía tampoco mirarlo al rostro porque había un ente espiritual del mal grande allí. Y ese hermano empezó a atormentarnos en las noches. Y empezó, como quien dice, a plantear el desafío espiritual. Para algunos, hermano, puede ser extraño todo esto de lo que le estoy hablando. Algunos tal vez no lo han vivido, no lo han experimentado. Otros puede que en esta mañana estén viviendo situaciones referentes a ese tipo y Dios viene con una palabra a reconfortarlos, a ayudarlos. Pero hermano, la palabra en esta mañana, Dios quiere que nos forme, que nos capacite, que nos nutra, que nos alimente, que nos dote, que Dios nos ubique en el lugar donde tenemos que estar. Y recuerdo, hermano, que le dije a mi esposa: estoy cansado de esto. Era trasnocha tras trasnocha, grandes dificultades. Se empezó a generar el ambiente tenso en cuanto a lo familiar. Y hermano, el enemigo se vino con toda. Y empezamos nosotros otra vez a usar las herramientas y las armas que Dios nos dio. Y le dije al Señor: Señor, denos la victoria una vez más. Señor, como nos permitiste vencer ayer, como nos permitiste vencer en tiempos pasados, danos tu gracia una vez más. Danos, oh Dios, la autoridad, el poder. Guíanos, mi Dios. E hicimos, hermano, un día de ayuno y empezamos a orarle a Dios con fuerza, porque, hermano, Dios nos enseñó esto, y es que al enemigo no le vamos a retroceder. Al enemigo no le vamos a dar un paso atrás, mi hermano. Si usted no da pasos hacia adelante, al menos párese firme. Recuerde lo que dice la palabra del Señor: resistid. Y ese resistir no se resiste de para atrás. Ese resistir es con firmeza. Y el Señor nos tiene que conducir es hacia adelante. Hicimos, hermano, un día de ayuno. Y vive el Señor, hermano, que terminando ese día de ayuno, a eso de las 4 de la tarde, llegó la voz de la victoria. Y fue algo, hermano, que, bueno, yo lo conté creo que en alguna ocasión atrás, que nadie quiere. Yo no le estaba pidiendo al Señor eso, pero, hermano, fue tan tremendo que llegaron unos vecinos y nos dijeron: ¿cómo te parece que a la vecina de ahí arriba le dio cáncer? Y nosotros: uy, ¿cómo así? Hay poder en Jesús. Sí, a ella le dio cáncer, y ese cáncer en una semana se la llevó. Y por causa de que ese cáncer le produjo la muerte, ellos tienen que irse. Y recuerdo, mi hermano, que ese día, terminando el ayuno, llegaron todas esas noticias. Nos levantamos de ayunar y cuando nos asomamos por la ventana, ese personaje que venía espiritualmente trabajando, confrontándonos y luchándonos, iba bajando con todos sus coroticos y se iba subiendo a un carro e iba cogiendo camino. Y ese día Dios nos estaba diciendo una vez más: yo te doy la victoria. Yo te doy las herramientas para que puedas vencer y sobreponerte a todo lo que el mal quiera mover a tu alrededor. Hermano, Pérgamo tenía el trono de Satanás allí en la mitad. Pero hay algo grande que Dios le dice a esta gente de Pérgamo. Ayúdeme a leerlo. En el versículo 12 dice: yo sé que estás donde mora Satanás. Yo sé que tal vez hay grandes dificultades. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero hay algo grande que Dios le dice, y es: pero retienes mi nombre. Hermano, eso es clave.
¿Sabe por qué? Porque en medio de la batalla espiritual, porque en medio de la lucha, porque en medio de la aflicción, porque en medio de la enfermedad, Dios nos ha dado su nombre. Y usted conoce ese nombre, ¿cierto que sí? Es el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, y en medio de la enfermedad, usted puede invocar el nombre de Jesús y allí hay sanidad. En medio de la opresión del enemigo, usted puede invocar el nombre de Jesús y Satanás tiene que salir corriendo. En medio de lo que sea que usted esté viviendo, la palabra del Señor dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y que ante ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que mi hermano, por más que usted esté rodeado por el enemigo, por más que Satanás te esté atacando, tenemos el nombre de Jesús. Somos la iglesia del nombre. Aleluya. No en vano nos llamamos así, la iglesia del nombre. Yo no sé si alguien en esta mañana pueda levantar su mano derecha y decir conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. O dígalo nuevamente, levante su mano y diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, que lo oiga tu enfermedad, que lo oiga ese que ha venido rondándote. Dilo nuevamente con autoridad: hay poder. Hermano, Él nos ha dado su nombre. Y eso no es cualquier cosa. Pérgamo, rodeado de Satanás y de idolatría, pero tienes mi nombre. Iglesia, tenemos el nombre y con el nombre de Jesús es suficiente. Mi amigo, mi hermano, aprende a usar el nombre de Jesús. Es nuestra arma más poderosa. Es la arma que nos llevará a la victoria. Gloria al Señor. Es la arma que Dios nos ha dotado y nos ha entregado para superar todo lo que venga. El Señor le dice, además: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve y le dice: donde mora Satanás. Hermano, el Señor reconoce a su iglesia la fidelidad. Él le dice a su iglesia: hermano, y si hay algo bonito es que Dios reconoce cuando alguien es fiel. Y no solo lo reconoce, Dios lo bendice, lo prospera. Dios le abre camino, mi hermano. El Señor trae su gracia, su favor. Por eso el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo: tú has sido fiel. Iglesia de Manuela Beltrán, Dios en esta mañana te dice: si has sido fiel, vas a tener la victoria, vas a tener mi bendición. Dios te va a abrir el camino. Hay gente que lucha y en esta mañana puede estar luchando por ser fiel. El Señor le recuerda una vez más: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos permanecer fieles a Dios. La iglesia presente, la iglesia de hoy, debe guardar el fiel pacto que hemos hecho con Dios. El fiel pacto que hemos hecho con Dios. Solo unos versículos atrás, el Señor le dice a Esmirna este texto: sé fiel hasta la muerte. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, sé fiel, no hasta el fin de semana, no hasta el otro mes, no hasta noviembre como algunos que son fieles por temporada. No, el Señor dice: sé fiel hasta la muerte. Porque hay una corona de vida esperando a quienes, a los fieles. Esa corona de vida no es para todos, es para los fieles. Y qué bueno, mi hermano, que en esta mañana usted y yo podamos tener la mira en esa corona.
Y la forma de mirar esa corona es caminando en fidelidad. La fidelidad a Dios es la clave para combatir la oposición que se quiere levantar de parte de Satanás para destruirnos. Seamos fieles a Dios, mi hermano, en una era en donde la inmoralidad y la infidelidad es el pan de cada día. En una era en donde el conocimiento y las supersticiones quieren reinar y gobernar, esta iglesia permanece en pie y fiel al llamamiento de Dios. Aleluya. Yo le voy a invitar a que le diga a su hermano que está a su lado, dígale: seamos fieles a Dios. Dígaselo, por favor. Apocalipsis capítulo 2 verso 14. Hermano, y hay algo que a mí me encanta de Dios y de su palabra cuando la estudio, cuando la leo. Y es que Dios no se queda con nada. Dios le reconoce la fidelidad y la bendición al que se la tiene que reconocer. Pero Dios también confronta al que tiene que confrontar. Dios en la historia bíblica muestra todas las virtudes de sus siervos, pero también muestra sus debilidades. Él pudiera haberlas escondido, haberlas tapado, pero no, Dios permite que las conozcamos. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro real. No es un libro mítico, no es un libro de fábulas, no, es un libro real, de hombres reales, de mujeres reales, de un Dios real. Y aquí en la historia de Pérgamo el Señor le reconoce la fidelidad, le reconoce a la iglesia que ha guardado su nombre. Dios le alaba todas sus virtudes y le dice: se han mantenido. Pero ahora viene y hace un llamado de atención. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y es allí, hermano, donde hay que abrochar los cinturones. Porque resulta que habemos, y me incluyo, habemos algunos que nos gusta oír la palabra de la bendición, de la promesa, de la prosperidad, del crecimiento, del fuego del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso. Vamos a seguir, hermano, apasionándonos cuando nos hablen de esos temas. Pero pocos quedamos cuando Dios quiere confrontarnos, cuando Dios quiere llamarnos la atención, cuando Dios quiere corregirnos. Pero yo creo que la iglesia de Manuela Beltrán en esta mañana ha venido dispuesta a recibir de parte de Dios la alabanza y el reconocimiento, pero también a recibir el llamado de atención y, si es necesario, hermano, a ser corregidos por Dios y por su palabra. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aunque fueron fieles los de Pérgamo y estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que el enemigo dirigió contra ellos, ahora vemos que el enemigo de nuestras almas usa una táctica diferente en su lucha para vencerlos. ¿Sabe, mi hermano? Satanás cambia de estrategias. Si él sabe, mi hermano, que usted es fuerte en la oración, él no le va a atacar la oración, él le va a buscar otro lado, otra debilidad. Y esto pasó allí en Pérgamo. De hecho, aunque la persecución física siempre es muy dolorosa para la iglesia, rara vez consigue su propósito. Cuando el creyente atraviesa o pasa por periodos difíciles o de prueba, es cuando más depende del Señor y se acerca a sus hermanos. Y en muchos casos, hermano, es cuando su testimonio ante el mundo es más valiente y osado. Usted conoce el dicho que dice por ahí que ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. El marinero se hizo experto y bueno cuando la tempestad vino, cuando las olas carecieron, cuando parecía que el barco se iba a voltear y se iba a hundir. Hermanos, las dificultades, las adversidades, el ataque del enemigo, hay ocasiones en que viene para Dios enseñarnos, con todo lo que les comentaba de ese testimonio. Y bueno, faltaron algunas cosas, en otra ocasión lo contaremos, pero mi hermano, Dios a veces permite dificultades, aflicciones, pruebas, luchas, porque Él quiere enseñarnos cosas muy grandes.
porque a veces en medio de la calma no le buscamos, porque a veces en medio de la tranquilidad. Y leía una frase con mi esposa el día de ayer, y es que las dificultades, hermano, los caminos espinosos, los desiertos, preparan a personas ordinarias para destinos extraordinarios. Esa prueba que estás viviendo, el Señor no la puso para destruirte ni para acabarte. Dios la puso porque te quiere hacer más fuerte, porque quiere fortalecer tu carácter, porque quiere afianzar tu fe, porque el Señor quiere que aprendas a depender de Él. Y esto le pasó allí, hermano, a la iglesia en Pérgamo. La dificultad, la adversidad los llevó a agarrarse con fuerza de la mano del Señor. Con frecuencia los periodos de tranquilidad son más peligrosos que los tiempos de persecución. Con frecuencia, mi hermano, esa paz, ese momento apacible permite que hasta muchos se duerman. Pero en persecución nadie duerme. Todos están en pie con la espada desenvainada y listos para atacar. Así que, mi hermano, si estás atravesando persecución, siga con su espada lista, aférrese de la mano del Señor y hágale frente a lo que venga. Pero si hay demasiada calma y demasiada tranquilidad, Dios ha venido esta mañana a decir: sacúdete, levántate, búscame. Porque, hermano, en los tiempos buenos también buscamos a Dios. En la abundancia también buscamos a Dios. Cuando hay empleo, cuando la nevera está llena, cuando la gloria de Dios, hermano, nos visita todos los días, cuando vamos de rodillas, también buscamos a Dios. No solo en la dificultad. ¿O qué dice usted, mi hermano? ¿Será que somos solo creyentes de persecución? ¿O será que somos creyentes de adoración en todo tiempo, como dijo el salmista? Aleluya. Como dijo el salmista en el número 34, gloria al Señor Jesucristo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca, en todo tiempo, mi hermano. Hermano, Satanás cambió de estrategia y ahora vino y dijo: estos ya no pude con la tribulación y la adversidad, les voy a meter otra estrategia. Hermano, y habla de lo que tiene que ver con la doctrina de Balaam. Y podemos, hermano, ya el tiempo se me acabó, avanzar a grandes rasgos, decir que el enemigo trajo tácticas para seducir a Israel. Le puso mujeres de un pueblo pagano para que ellos cayeran. No pudo con ellos. A través de la oración, a través de la batalla cuerpo a cuerpo, vino y los sedujo. ¿Sabe algo, mi hermano? El enemigo con algunos ha cambiado la táctica, ha cambiado la estrategia, pero en esta mañana Dios ha venido para darnos discernimiento, para alumbrar nuestro entendimiento, para que no nos dejemos engañar. Para que no permitamos, hermano, que lo que el enemigo maquilló, lo que el enemigo ahora vino y puso como algo inocente, termine a nosotros destruyéndonos. Esa era la doctrina de Balaam. En aquel tiempo, hermano, los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que se servían animales que previamente habían sido ofrecidos a una divinidad pagana. Y ya la iglesia estaba entrando a participar de eso. ¿Por qué? Porque todos lo hacían. La congregación allá en Pérgamo observó que todos sacrificaban un animalito allá en el templo de Zeus. Lo ofrecían, quemaban su sangre, subía el holocausto y luego traían esos restos y los servían a la mesa. Y al que estaba allí sentado con ellos, que tal vez era de la iglesia, le decían: cómase un poquito. Y ese: no, yo cómo voy a quedar mal si es que me están invitando y me están dando la comida. Terminaba recibiendo y comiendo eso que ya había sido entregado a ese dios pagano llamado Zeus, y estaba participando y se estaba contaminando. Y el Señor viene y le dice: arrepiéntete, porque eso no está bien, eso no me agrada. ¿Sabe algo, mi hermano? Yo no sé si eso se parezca mucho a nuestros días, y puedo pensar que sí.
en donde algunos, hermanos, por no hacer enojar a los familiares o a los vecinos, entramos a participar en cantidades de cosas que el mundo, que el paganismo de nuestro tiempo ofrece. Pero en esta mañana, de la misma manera que Dios nos ha dicho que hemos de vencer, que hemos de tener su nombre, Dios también nos está diciendo: eso no me gusta y tienes que arrepentirte, tienes que salir de allá, tienes que purificarte, tienes que santificarte, porque como lo dijo el Señor: salid de allí, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Hermano, era una trampa. Mi amigo, el enemigo ha tendido trampa en algunos. No caigamos. Que el Espíritu en esta mañana nos dé el discernimiento. Los de Éfeso cayeron y el Señor les dice: arrepiéntanse. Mi hermano, si alguno de nosotros hemos entrado en esa dinámica, arrepintámonos. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Una gran parte de nuestro cristianismo, hermano, ya no se distingue a veces de la cultura. Algunos de los esfuerzos evangelísticos solo pretenden convencer al mundo de que somos aceptables porque somos como ellos. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, hermano, está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. Voy a invitar a los hermanos de alabanza que por favor se acerquen. Hay un llamamiento al arrepentimiento, hay un llamamiento, hermano, a una búsqueda. El verso 16 del capítulo 2 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermano, el único remedio para cualquier conducta como la ya mencionada es arrepentirse. El Señor le dijo a la iglesia en Pérgamo: porque de otro modo Dios intervendrá con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan a Él. Hermano, debemos recordar en estos días que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado. Hermano, el evangelio de Cristo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Las demandas de Dios no han bajado, no, siguen estando en el mismo lugar, iglesia. El Señor no ha cedido. El Señor no le ha echado levadura a su evangelio para que se vea más grande. No, sigue siendo el mismo. Hermanos, si ayer predicábamos santidad, hoy también seguimos predicando la santidad de Dios. Si ayer predicábamos, hermano, que los servidores deben de ser ejemplo, pues ahora lo seguimos predicando. Póngase sobre sus pies, por favor, mi hermano. Hay un llamamiento en esta hora a escuchar la voz del Señor. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo pregunto: ¿quién tiene oído? ¿Quién ha tenido oído esta mañana para escuchar lo que Dios dijo? Y ahora, ¿quién no tiene solo oído, sino que tiene corazón para venir a este altar y decirle: Señor, su palabra confrontó a la iglesia en Pérgamo y la animó. Su palabra hoy también me anima a mí y también me confirma a mí. Hermano, ahora viene no solamente el confrontar, sino que también viene la recompensa. ¿Para quién? Para el que venciere. La palabra del Señor dice: al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, se promete que el Señor dará de comer maná escondido. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a la bendición de Dios. Mi hermano, permanezcamos y la bendición va a llegar. Luego la palabra del Señor dice, hermano, que Dios entregará una piedrecita blanca. Y esta piedrecita blanca se entregaba, mi hermano, a aquellos que habían sido absueltos en un juicio. No era como ahora, culpable, inocente. No, al inocente se le entregaba una piedrecita blanca. Eres absuelto de tu pecado. El Señor está diciendo: si vences, si permaneces, si eres fiel, si usas mi nombre, sin importar el contexto donde te muevas, te va a llegar la piedrecita blanca. Y eso habla de victoria. Gloria al Señor. Levante su mano, mi hermano. Pérgamo y la iglesia de hoy
Tanto que aprender, mi hermano, tanto que guardar. Aprendamos, hermano, que no hay lugares en este mundo en donde no seamos hijos de Dios. Pérgamo se movió en dificultad, tú también ibas a vencer en el nombre de Jesús. Levante sus manos y preséntese ante el Señor. Invoque a Jesús. Hay victoria en esta mañana. Dios ha venido a alentar a alguien, afianzar, afirmar su propósito, su voluntad.